de contar. Hoy tenemos en realidad 3 invitados. Santiago Tomeo, que es un arquitecto joven que ha venido trabajando mucho en el campo de la vivienda social y sobre todo va a cubrir los aspectos más proyectuales y constructivos. Andrés Maidana Legal, que se encuentra en este momento en España, que tiene más de 20 años de trabajo municipal y mucha vinculación con el tema de la vivienda. Y también tenemos un arquitecto, Federico de Rosso, que ha trabajado desde el sector privado en la promoción, sobre todo el reciclaje. Tiene una empresa, se llama Remodela tu Casa. Yo quería remarcar que, como siempre, repetimos el mismo esquema en el cual se suben, gracias al trabajo de Mariela, los videos. Ella entrevista previamente a cada uno de los expositores. Se suben los videos y lo que hacemos en estos encuentros es profundizar en esos videos, ¿no? Entonces, en ese sentido, tanto Andrés como Santiago van a comentar un poco, sobre todo Andrés, los videos que yo no voy a hacer alusión, simplemente lo que quería era tratar de consolidar. Estamos justo en la mitad de Saber Habitar, hasta acá hemos tenido estos 3 primeros módulos, como recordarán, el primero Saber Diagnosticar, dedicado a toda la cuestión analítica del armado de proyectos. Saber Urbanizar, más dedicado a las variables centrales de proyectos de urbanización. Tercer módulo, Saber Reurbanizar, con toda esta visita de techo y de tejido urbano, en la cuestión de la inclusión sociourbana, la integración de los barrios populares como proyecto urbano. Y hoy ya entramos en la cuestión de saber proyectar. Entonces, hoy un poco, los videos que corresponden a hoy tienen que ver con distintas metodologías de diseño. Hay 3 videos de Planet, que son de índole metodológico, que explica un poco cuáles son las variables que hay que tener en cuenta. Y recuerden que el acuerdo que nosotros tenemos con Planet es por parte de los participantes de la plataforma Saber Habitar, poder acceder a esas herramientas informáticas, ¿no? Ahora, sabemos que muchas veces para quienes hayan visto el video, hay una distancia bastante grande en el volumen de información que se suele manejar en países industrializados y los que manejamos acá en América Latina, ¿no? Entonces, poco Andrés se va a referir a ese aspecto de cómo manejarnos con otras metodologías que sean a lo mejor no tan ambiciosas en términos de volumen de información. Entonces, si me permiten, yo voy a arrancar, y decimos síntesis y consolidación de saberes, en el sentido de que cuando hablamos en todas estas charlas, está Mohamed El-Shufi, por ejemplo, que con una gran experiencia, él en el último video sintetiza bastante cuáles son las variables centrales, ¿no? Entonces analiza demanda en cuanto a niveles de ingresos y nuestros problemas estructurales, diríamos, de poblaciones cuyos niveles de ingresos adecuados no son suficientes, y la necesidad de generar una oferta. Y acá un poco Saber Habitar se concentra en el desarrollo profesional y de calidad, y entendemos que en las diferencias de todos nuestros países latinoamericanos tenemos mercados con materiales de construcción y mercados que funcionan de formas diferentes, y quería enfatizar este término, el entorno facilitador, ¿no? Hablamos de países que requieren un mercado estable y una macroeconomía, suele no ser nuestro caso, pero aún en esto podemos aprender de algunos proyectos que funcionan mejor en contextos macroeconómicos más complicados que otros, ¿no? Datos de mercados transparentes y disponibles, el apoyo gubernamental y las regulaciones, y un poco también esta idea de tratar de invitar profesionales que tienen experiencia en el sector público y en el sector privado y en el sector no gubernamental, ¿no? Entonces, algo que queríamos centrar hay un checklist básico para diagnosticar proyectos que nosotros lo usamos un poco como la base de lo que va a ser después la certificación. O sea, la certificación intenta trabajar como un checklist de cuáles son esos factores para ver cómo primero ustedes autoevalúan sus proyectos en términos de interrelaciones, ¿no? Interrelaciones de factores como, por ejemplo, el suelo, y la pregunta central es si el proyecto está bien localizado, y vamos a ver bien localizado qué significa. Un poco lo que vamos a ver hoy, las tipologías inadecuadas, existen ofertas de vivienda en alquiler, de viviendas, que hayan sido diseñadas y construidas con estándares adecuados. La cuestión tipológica es muy importante, algunos de los proyectos ustedes ya empiezan a plantearlo, pero la idea de la
La plataforma es que ustedes puedan hacer su autoevaluación y después, ante un consejo consultivo, volverlo a someter, porque tanto entre suelo y tipología se define el éxito de un proyecto. También la cuestión financiera, si existen créditos o subsidios destinados específicamente para el diseño y la construcción de proyectos de vivienda adecuada, quién los provee, con qué condiciones, cómo va a acceder la población destinataria, independientemente del nivel de ingreso que tenga. Hay un cuarto aspecto, que cuáles son las reglas de mercado, son claras y transparentes, ¿sí? Cuáles son las regulaciones desde el punto de vista del sector público que estos proyectos van a enfrentar, y es otro de los factores. Y cuál es la demanda y cuáles son las formas de ingresos suficientes, y cuando no son suficientes, como hablamos, el mercado que no accede a una vivienda por incapacidad de ahorro, tener analizado cuál es el salario promedio y qué otros medios existen de generar ingresos. Nosotros con Andrés Maje y también con Andrés Maidana formamos parte de una ONG argentina que se llama Microenergía, que trabaja mucho esta cuestión de el apalancamiento de ingresos para el acceso a la vivienda popular a través de microemprendimientos. De hecho, se llama Microenergía y es otro de los co-sponsors de esta plataforma. Entonces, lo que quería resumir es estos 5 factores que los vamos viendo a lo largo de los distintos módulos son la base de lo que va a ser la certificación. Y los queríamos contar como para que ustedes vayan vinculando todas las metodologías que fue planteando Planet con un volumen de información, como decíamos, muy importante, están retroalimentando este tipo de variables, ¿no? Entonces, ahora ya centrándonos en tipologías, cuando hablamos de vivienda adecuada, decimos que están entre planes públicos subsidiados, iniciativas comunitarias y ofertas de mercado inteligente. Entonces, cuando decimos el sector público, muchas veces se trata de una oferta llave en mano, que implica un nivel de subsidio muy importante, en tanto limitado, en muchos casos a un porcentaje chico de población, pero importante tener en cuenta y aprender de esa experiencia. La oferta de barrios autoconstruidos, llámese villas, miserias o asentamientos, en el caso de Argentina, en América Latina adquiere distintos nombres, pero que pasa a ser también un producto de proyecto a partir del cual generar vivienda asequible, y podemos ver hasta qué nivel adecuada también para nuestra población, pero podemos reconocer también que estamos asistiendo en esta época a un cambio de paradigma, ¿no? Hasta los 2000, hasta el año 2000, esta no se consideraba una tipología aceptable. Sin embargo, hoy estamos aceptándola, hoy reconocemos que es un medio eficiente de producción, pero no sabemos si es una vivienda adecuada. Pero también hay una tercera producción de hábitat que la llamamos otras formas de vivienda a partir de programas tanto de renovación urbana, utilización de materiales de descarte, innovaciones constructivas, alquileres, cohabitación, comunidades vanguardistas, de todo lo que en las décadas de los 60 era el movimiento del hipismo, que en Latinoamérica en términos habitacionales tiene una fuerte impronta y lo vemos en distintos países, ¿no? Entonces decíamos, repasando, los factores de éxito del proyecto de vivienda adecuada tiene que ver con la ubicación, la accesibilidad universal, la cuestión de la integración dentro de la ciudad, a los servicios sobre todo. El módulo pasado, cuando hablaban de reurbanizar, se especificaba, ¿verdad?, que gran parte del éxito de la integración sociourbana tiene que ver con la vinculación con los servicios, y cuando estos servicios no existen, la provisión de esos servicios. Estos servicios también en relación a oportunidades de empleo, la asequibilidad, la disponibilidad de ofertas con seguridad de tenencia. Un poco la presencia de Andrés acá también es muy importante en términos de entender que hay muchas formas de asegurar tenencia. Un contrato de alquiler es una forma, contratos de propiedad, codominio, etcétera. La adecuación cultural, algo muy importante en muchos de los proyectos que ustedes presentaron, como el confort, la identidad, y la habitabilidad en términos de durabilidad y bajo costo de mantenimiento. Entonces decíamos, ¿cuáles son los obstáculos que identificamos? El suelo costoso en la periferia, las ofertas concentradas en sectores de altos recursos que aumentan los precios, la falta de financiamiento para la compra y alquiler. Esto no lo vamos a explicar acá, pero quería enfatizarlo porque hay muchos videos que los vamos a correlacionar. Nosotros tenemos una metodología que llamamos la brújula, que apunta justamente a desentrañar cuáles son los obstáculos en cada barrio respecto a el acceso pleno a derechos,
identificamos 5 factores que son fundamentales: suelo y vivienda, infraestructura, el equipamiento, la accesibilidad y la sustentabilidad entendida como empleo y reducción de riesgo de desastre, que nos permite realizar diagnóstico y planes de acción. Para quienes estén interesados, vamos a subir, aunque ya están subidos en la plataforma, varios videos sobre esto. Es un método sencillo de preguntas y respuestas para ponderar, que nos permita caracterizar, ¿no?, en cada uno de estos factores que les fui mencionando, cuáles son los elementos donde tenemos que atender para el diseño del proyecto, ¿sí? La brújula históricamente es aplicable a contextos de barrios ya construidos, pero en este caso lo estamos usando para el diseño de nuevos barrios, ¿sí? Bueno, algunos casos de aplicación, y hoy, llegando ya al saber proyectar, yo quería por una parte reconocer estos 4 videos que están disponibles: Ana María Cavasuotti, las herramientas paramétricas, muy importante; Graciela Rochela, las herramientas de diseño inteligente; después Andrés Maidana va a hacer una pequeña síntesis. No quiero olvidarme de Mohamed El Sufi, que también plantea esta estrategia global, ¿no? La podemos adaptar a Latinoamérica, él hace un foco en Latinoamérica, pero me parece importante tratar de recuperar estos 4 factores de suelo, desarrollo, operación y mantenimiento y financiamiento. Y finalmente el aporte de Federico de Rosso en cuanto a la optimización de infraestructura disponible. Él habla de las viviendas sociales históricas en el caso de Buenos Aires, pero en casi todas las ciudades tenemos situaciones parecidas, y como oportunidad de generación de vivienda. Un pequeño referencia que cuando nosotros planteamos nuestros proyectos es muy importante tener en mente este análisis del cálculo del déficit habitacional por ciudad, como esta relación entre demanda y el stock construido. Vamos a subir algunos videos sobre esto, de cómo se calcula el déficit de un municipio y cómo nuestros proyectos pueden aprovechar ese cálculo del déficit, entendiendo que realmente nuestro proyecto esté satisfaciendo o creando una oferta atractiva en cuanto al déficit. Y cuáles son las variables claves a considerar para el diseño, y entrando ya en cuestión proyectual, ¿no? Asumiendo que la elección de los terrenos condiciona el diseño de las tipologías, y a la vez el diseño de las tipologías la selección de tecnologías constructivas. Entendiendo que nuestros proyectos tienen un foco en grupos vulnerables, poblaciones de ingreso medio-bajo que acceden con dificultad a construir en barrios periféricos, poblaciones que residen en condiciones informales, especialmente en las periferias, poblaciones de ingreso variable que viven en condiciones informales en áreas urbanas con huellas miserias o en inmuebles ocupados, otra realidad, y también lo vinculo con el video de Rosso, y también las poblaciones en situación de calles, que muchas veces son objetos de alquileres solidarios y distintas herramientas. Entender también que hay una vinculación entre los proyectos de vivienda nueva y los de reurbanización, que es muy importante verlo como oportunidad de desarrollo de proyectos. El caso de la Ciudad de Buenos Aires tiene muchas operatorias en vivienda nueva y ahora en inclusión sociourbana, pero quizás no se está estudiando suficientemente o no se está vinculando con proyectos nuevos que relacionen ambas cuestiones: oferta de vivienda que puedan ser atractivas para poblaciones tanto en situación de informalidad como en situación de calle. Y pararía acá hablando de cuáles son las tipologías, porque le quiero dar lugar a mis colegas. ¿Cuáles son las tipologías urbanas? Entendiendo estas 8, la vivienda aislada periurbana, que es la más tradicional, generalmente los institutos provinciales de la vivienda se dedican a esta; la vivienda en dúplex de 2 niveles en zonas urbanas; los 5 dúplex; 8 dúplex en propiedad horizontal; 3 niveles entre medianeras; 3 niveles en esquina; 7 niveles entre medianera en zona céntrica; 7 niveles en esquina de zona céntrica. Muchas veces la vivienda social no está asociada a los edificios en altura, sino la experiencia en muchos países muestra, y Bolivia está de alguna manera liderando, bueno, en la Argentina también existen casos de que la vivienda social en edificios en altura, que históricamente estaba la cuestión de los complejos habitacionales, comienza a ser reinterpretada en esta nueva lógica de sustentabilidad y de inclusión en términos de localización apropiada. No me voy a extender, nosotros hicimos todo un estudio en la metrópoli de Buenos Aires comparando precios y tratando de entender qué significa, según la cantidad
de unidades que es posible producir sobre un mismo lote en cuanto a metros cuadrados, las dimensiones de esos lotes, la inversión requerida, el valor por unidad, llevándolo a cuál es la cuota estimada, pero esto lo vamos a dejar para una instancia posterior. Yo lo quiero presentar a Andrés Maidana. Andrés es un arquitecto, es también miembro de Microenergía. Él ha preparado una presentación muy interesante como para entender o sacar mayor provecho de los videos que ya están disponibles en red. Así que Andrés, te cedo la palabra. De lo que voy a comentar tiene que ver con profundizar y ampliar lo que Planet nos propone con sus dos primeros videos, que tienen que ver con un programa, con la carga de información, justamente lo que mencionaba Fernando, con la carga de información en un programa para que nos vayan tirando alternativas, nos vayan tirando diferentes modelos a un proyecto de urbanización, en este caso, digamos, de un área determinada, ¿no? Y esta profundización, esta ampliación tiene que ver con la experiencia, en este caso con mi experiencia a lo largo de específicamente 10 años detrás del mostrador de la Oficina de Planificación y Aprobación de Obras Particulares, de todo lo que es planificación de un municipio. Y previo a ese salto del otro lado del mostrador, estaba de este otro lado, que tiene que ver con lo que mencionaba Fernando, de un trabajo que hacíamos y todavía, digamos, van quedando algunas huellas, que es en los barrios populares trabajarlo con lo que nosotros llamamos, digamos, como asistencia gratuita a las personas que van a ampliar su vivienda. Y eso nos dio, la verdad, mucha práctica, mucha experiencia de cómo se va ampliando una vivienda a lo largo del tiempo, qué características va tomando esa vivienda y qué características tiene que tener, por ejemplo, digamos, para ser aprobada, por ejemplo, digamos, para desarrollarse un microemprendimiento, por ejemplo, para desarrollarse una actividad comercial y que pueda después ser reconocida oficialmente y pueda ser habilitada, y eso le dé otra escala, otro escalón más para consolidar una entrada de dinero que primero comienza siendo un apoyo y después puede comenzar siendo como algo central. Pero eso también está muy relacionado con la planificación, está muy relacionado con la localización, está muy relacionado con la construcción. De ahí viene muy sintéticamente compartir algunas experiencias de ese paso, ¿no? Y cuando uno va a proyectar, entendiendo que va a proyectar un área, entendiendo que va a proyectar o una vivienda, o dos, tres, cuatro, cinco, o un área más grande de vivienda, en un área determinada, llega el encargo o llega el lugar a la cabeza de uno muy rápidamente, como diciendo, vi este lote que tiene tantas hectáreas, que tiene tantas características, y rápidamente hay como una decisión que uno o un grupo de personas rápidamente toma, que son básicamente tres factores: la oportunidad, el interés y la posibilidad, entendiendo de la localización. La oportunidad, nos hacemos la pregunta de, ¿es oportuno? ¿Esto es una oportunidad que tengo porque está a precio bajo? ¿Es una oportunidad que tengo porque está cerca de las redes de saneamiento? ¿Es una oportunidad porque la urbanización está llegando? ¿Es una oportunidad porque cambió la normativa? Entonces, esa es como una de las tres primeras preguntas que uno se hace en su cabeza. La segunda es el interés. ¿Estoy interesado? ¿Está interesado? ¿Me interesa esa área, desarrollar una vivienda, una serie de viviendas? Lo otro es la posibilidad. ¿Puedo desarrollar? ¿Qué impedimentos tengo? ¿Tengo algún impedimento? ¿Qué impedimento externo tengo? Cuando estas tres preguntas se relacionan positivamente, uno pasa inmediatamente a un segundo paso que tiene que ver con la proyectación, que ahí es donde comienza a tener un papel, un lápiz, un profesional, comenzamos a racionalizar
un poco el proyecto que nosotros veníamos pensando en la cabeza. Y para racionalizar, los que nos propone Planet, que es en un escenario de información, como bien decía Fernando, transparente, de mercado, con abundancia de información o con información justa, en tiempo y forma, que no es la realidad de donde nosotros estamos trabajando en Latinoamérica, y te diría que tampoco es la realidad en los países europeos. En algunos países también la realidad, la información escasea. Pero cuando uno llega a proyectar, ¿sí? Por lo menos uno podría agrupar en 3 grandes conjuntos: las condiciones de contexto, la factibilidad y certificaciones, y la pericia en el diseño. Siempre hablando de este lote, de esta vivienda, de este conjunto de vivienda o de un área determinada de vivienda. Son estas 3 cosas que Planet nos propone como información, como input, ¿no? Cuando uno ve el video, constantemente se está hablando de input. Bueno, vamos a profundizar y vamos a ampliar a qué se llama input en nuestra realidad, en la realidad municipal, en la realidad que tiene que ver, digamos, con América Latina, en la realidad que tiene que ver con Argentina, en la realidad que tiene que ver con Bolivia, en un municipio determinado, y las condiciones de contexto que uno tiene que empezar a buscar información son cuando menos 3. Lo primero y principal es el tema normativo. Es este conjunto, esta acción, este proyecto que quiero realizar, ¿posee normativa urbanística? ¿Está dentro de lo que es el ejido urbano? Si está dentro del ejido urbano, la charla sigue. Si no, digamos, todo lo que hay que hacer es harina de otro costal, de lo cual no me voy a explayar sobre eso. Vamos a suponer que nuestro proyecto del cual estamos hablando está dentro del ejido urbano. Ok, tiene planificación, tiene una normativa urbanística, hay en el lugar donde nosotros queremos desarrollar, tiene normativa de edificación. Estas 2 cuestiones son muy importantes. Primero, digamos, porque la normativa urbanística va a estar regulando una serie de atributos urbanos: anchos de calles, veredas, retiros, alturas máximas, retiro de fondo. Y otro que no es menor y es muy importante para el desarrollo posterior del barrio, que tiene que ver con los usos. ¿Qué usos está permitido en ese lugar? Muchas veces las viviendas en los sectores populares, por no decir un gran porcentaje, se combina la vivienda con una actividad comercial. Y esa actividad comercial puede estar desarrollada sobre el frente, si tiene un comercio, puede estar desarrollada en el fondo, si hay algún tipo de taller con algún tipo de paso para carga y descarga eventualmente de material. Y si eso se mantiene en el tiempo, hay que habilitarlo. Y si la normativa urbanística es residencial, exclusivamente residencial, ese pequeño microemprendimiento no va a poder ser regularizado, no va a poder ser legalizado, por lo cual no va a poder acceder a la formalidad. Y ahí comienza en un círculo difícilmente, digamos, que pueda salir de esto si no es de un cambio normativo que es muy, muy difícil. Esto es muy importante y es muchas veces algo, digamos, que se obvia y que después, a lo largo del tiempo, uno se da cuenta, digamos, que tiene ahí un problema. También la normativa si tiene normativa de edificación, el lugar donde lo estamos presentando, entiéndase un municipio, esto es relevante porque nos va diciendo, por ejemplo, las medidas mínimas de las habitaciones, de los sectores, de los espacios. Y eso va a determinar los metros cuadrados que vamos a tener que construir. Eso va a determinar, por ende, el costo que va a tener todo esto. Y eso es algo que, por más que nosotros querramos hacer algo que esté por debajo de la norma nos da una base, de ahí para arriba. Ya nos está condicionando. Y esa información lo tenemos que tener a la hora de proyectar. Y también hay dos informaciones que es importante saberlo. Si es que este lugar posee, por ejemplo, digamos, si la ubicación, la localización
del área donde nosotros queremos intervenir, vamos a intervenir, forma parte de algún plan estratégico. Esto es importante saberlo porque los planes estratégicos nos van a dar información, por ejemplo, de cuáles son las prioridades que tiene el municipio, la provincia para ese sector. Si estamos dentro de esas prioridades o no. Después lo otro es si tiene un plan de sector, que también puede ser llamado plan de sector, y es importante saberlo porque muchas veces estos planes de sectores estimulan algún tipo de actividad, estimulan algún tipo de excepción con respecto a los pagos de los derechos de construcción, exceptúan algún tipo de los pagos de sellados. Entonces eso ayuda a nuestro proyecto. Es importante saberlo porque esto nos va a dar mayor facilidad o algunos alicientes para desarrollar nuestro proyecto. La segunda variable importante tiene que ver con la infraestructura. Bien lo decía Fernando, lo vimos en el curso pasado, el viernes pasado, con la integración de los servicios, la integración de los barrios a los servicios. Tenemos que tener la información, averiguar la información de las redes, de la infraestructura, agua potable, saneamiento, entiéndase cloaca, alcantarillado, la parte de la red eléctrica, la red de gas, y de esto tenemos que saber dónde está. Está a 10 metros, 50 metros, 100 metros, 200 metros, porque eso es costo. Eso es costo y es lo que va a hacer, digamos, posible o un poco más dificultoso toda la ecuación económica y lo que es la materialización. Y después la otra pregunta que nos tenemos que hacer cuando ya sabemos que hay una red que está relativamente cerca o está cerca, es si cuando nosotros vamos a hacer este emprendimiento, entiéndase, como un área de una determinada cantidad de viviendas, si vamos a poder, digamos, sumarnos a esa red. ¿Qué quiere decir esto? Si la red existente está preparada para soportar nuevos usuarios. Y la respuesta depende, digamos, si se tiene que hacer una obra a cargo del comitente o una obra a cargo del prestatario. Y eso va a cambiar la ecuación de cualquiera de sus formas, ya sea de uno o de otro, porque los dos significa cuando menos al usuario, cuando menos a nosotros, al desarrollador, va a requerir tiempos. Y el tiempo en esto es una de las variables que no está muy bien mensurada o no tiene muy bien claro el programa, digamos, que nos presentaron la gente de Planet. Que sabemos que los tiempos en Latinoamérica son bastante laxos o no son muy fáciles de mensurar. Después lo otro dentro de infraestructura tiene que ver ya con una decisión, obviamente, de diseño, cuando uno va a diseñar, si está cerca de vías de acceso preexistentes. ¿Cómo hago el diseño? ¿Me engancho a eso? ¿No me engancho? ¿Hago yo una vía principal? ¿El transporte público? Entiéndase por el colectivo, pasa, no pasa, hay escuelas, centros de salud cerca, tengo que dejar espacio para las escuelas y centros de salud. Esas respuestas nos va a dar la normativa urbanística, que nos va a determinar, según la densidad que nosotros tenemos, cuánto espacio verde vamos a dejar por habitante. Entonces, nuestro suelo no lo vamos a poder desarrollar el 100%. Va a haber un porcentaje que vamos a tener que destinar, ceder, ya sea a espacio verde, a infraestructura entendiéndose como centro de salud, escuelas. Después tenemos la otra variante que no es menor y es muy importante, que es la representación. La representación entendiendo, digamos, quién representa. ¿Quién es el que presenta la carpeta? ¿Quién es el que presenta el legajo técnico? ¿Quién es el que presenta el proyecto a los efectos de la presentación ante los entes que tienen competencia sobre el tema que uno presenta? La carpeta de presentación, cuando ingresa por el municipio, lo que primero uno tiene que tener claro es quién es el dueño de la tierra. ¿Es una persona? ¿Está con todos los papeles en regla? ¿Es una sociedad? La sociedad tiene estatuto, la sociedad tiene todas las presentaciones hechas. Y estas cuestiones no son menores, porque es lo que primero se mira, es lo que primero uno mira y es lo que primero
después puede invalidar todo lo demás. Después viene el representante técnico, que no es menor tampoco, que puede ser un arquitecto, un ingeniero. Eso después vamos a ver qué condiciones tiene. Después también tenemos que entender que hay otros profesionales que ingresan al proyecto, que son los servicios de terceros, como ser el agrimensor para todo lo que es la parte de mensura, para la subdivisión. Si tenemos que hacer algún tipo de proyecto hídrico mínimo o grande, necesitamos un ingeniero hídrico, si va a tener que contratar los servicios de una persona, un ingeniero eléctrico para ver todo lo que es el tendido de la red eléctrica, y una figura que, en mi experiencia, tiene que estar presente o por lo menos clarificado, que es el responsable del control y la rendición de gastos. Ya sea que lo hagamos desde el lado del privado totalmente, que lo tiene muy claro, o desde el lado de las cooperativas, o desde el lado, digamos, de la autoconstrucción, tiene que haber una persona que vaya monitoreando el tema del control y la rendición de los gastos. Después, cuando depende del tamaño o la escala que tenga nuestro proyecto, es a veces necesario trabajar con gestores, personas que se especializaron en, digamos, llevar adelante una carpeta de unas determinadas condiciones ante los organismos públicos de aprobación, ya sea el municipio, ya sea la provincia, ya sea las autoridades de agua, electricidad, personas que se especializaron en hacer ese trabajo, porque uno cualquiera diría, bueno, me voy, llevo la carpeta y ya está, y la verdad que no es tan así, porque el hecho de presentar, el lenguaje que se utiliza, los procedimientos que se utilizan, a veces, digamos, son hasta criptográficos, diría. Y por último, también tenemos que tener en claro algo que mencionó Fernando, que tiene que ver con las cuestiones financieras. Si hemos tomado algún tipo de crédito, si vamos a recibir algún tipo de subsidio, hay que tenerlo en cuenta porque todo lo que vimos, todo lo que estas tres variables, la normativa, la infraestructura, es tiempo. Y muchas veces el tiempo conspira, muchas veces el tiempo es lo que hace fallar, lo que hace menguar las fuerzas para llevar adelante algún tipo de urbanización para los sectores populares. El otro conjunto grande e importante, y acá es donde se concentra la incertidumbre, tiene que ver con lograr las factibilidades y certificaciones. Esto es importante saberlo porque acá hay una gran incertidumbre y esto es algo que no se puede mensurar en el programa. Lograr la aprobación del ente municipal, lograr la aprobación, por ejemplo, de la municipalidad con respecto, digamos, a algunos trámites que tiene que tener. Si uno está trabajando en un lugar sobre cuestiones medioambientales, generalmente el organismo de competencia es un nivel superior de donde está presentando, entiéndase provincia o nación, si está trabajando en algún lugar cerca de un organismo nacional, tiene que lograr las aprobaciones, porque estas son necesarias para la continuidad del trámite. Y ahí se asume una gran cantidad de incertidumbre en el tiempo. Después también tenemos que tener las factibilidades y las certificaciones de los organismos profesionales. ¿Qué quiere decir esto? Por ejemplo, tengo la localización, digamos, ¿es posible que llegue el agua? ¿Está cerca el agua potable para ser servida? ¿Es posible que la empresa de electricidad cubra el área donde nosotros estamos trabajando? ¿Es posible que se alcance, digamos, las cloacas? ¿Es posible que alcance, digamos, que tengamos un visado de no inundabilidad, por ejemplo, de nuestro terreno? Aunque sepamos que no se inunda, se puede pedir, y esto entra en una cadena burocrática que muchas veces es tiempo y presentación que no necesariamente la tiene o la puede hacer la persona dueña de la tierra o el profesional que está representando, ya entiéndase, digamos, arquitecto, por ahí es una persona especializada, que tienen una nómina de personas que están habilitadas para hacer estos trámites, y todo esto requiere tiempo, requiere información que lo tenemos que conseguir o que se tiene que conseguir, y también, en todo caso, es un costo que uno tiene que saber que
está o puede llegar a estar. El último tiene que ver con los organismos descentralizados. Los profesionales que ejercen su matrícula tienen que tener, digamos, su matrícula al día, no tienen que estar suspendidos. Y esto que parecería obvio es importante porque a veces se comienza con un profesional que tiene algunos problemas, ya sea de matrícula, de morosidad o de suspensión, y se comienza, digamos, a decir, bueno, lo hago yo, pero lo presenta otro, y ahí comienza una serie, digamos, que no va siendo claro el movimiento, no va siendo claro el desarrollo de nuestro proyecto. Estas son cosas por ahí muy específicas, pero a la hora de desarrollar y llevar adelante un proyecto, la verdad que puede hacer la diferencia entre seguir o ralentizar el tiempo. Por último, ahí es donde entra la pericia del diseño, ¿no? Lo que veíamos en el video decía si nos gusta una calle curva, si nos gustan los lotes, si vamos haciendo, bueno, la pericia del diseño puede ser entendiendo, digamos, el proyecto, la muñeca. Uno tendría que comenzarse a pensar en la etapa de diseño con respecto a si lo vamos a hacer todo de una, digamos, va a ser todo de una sola vez, vamos a hacer por etapas, cómo lo vamos a vender, cómo lo vamos a construir, es lo que se habla, digamos, que tal vez sea hasta mejor que sea un sistema constructivo, digamos, con mano de obra intensiva, manual, el rendimiento del suelo que vamos a tener con respecto, digamos, a la cantidad de metros cuadrados urbanizados en bruto, cuánto va a costar la urbanización. Estos tres conjuntos ya racionalizaron el hecho de proyectar. Muchas veces estos tres conjuntos que estoy viendo no son suficientes para llegar a cargar todo el input que habla Smart Planet, pero es necesario que nosotros vayamos viendo esto, por ejemplo, digamos, con un Excel. Un Excel que lo nombra constantemente, nosotros tendríamos que tener un Excel donde vamos cargando todas estas cosas y los vamos teniendo, más allá de que el programa nos puede llegar a pedir. Pero es bueno porque uno comienza a tener un tablero de control, comienza a tener como un tablero donde las lucecitas, las agujas, los números, uno comienza a interpretar. Y por último, una reflexión, uno podría proyectar, digamos, uno debe proyectar con información, porque lo que estamos haciendo son proyectos reales. Si nosotros proyectamos sin información, la verdad que estamos haciendo fantasía, porque no estamos leyendo las condicionantes de las variables reales de nuestro proyecto. En el medio, lo que nosotros proponemos, por lo menos lo que a mí me da la experiencia, es que el proyectar uno va recopilando información. Comienza el hecho de proyectar, es también empezar a recopilar información. Y se entiende, o por lo menos entiendo, el hecho de proyectar como un proceso donde se van materializando secuencialmente y en la medida que nosotros vamos encontrando, vamos interpretando o vamos teniendo las diferentes variables, la información, el dato que, digamos, va transformando nuestro deseo, nuestra idea de proyecto, lo va materializando en algo, digamos, plausible a ser materializado. Gracias, Andrés. Muy útil tu presentación. Yo antes de pasarle la palabra a Santiago Tomeo, ahí les estaba escribiendo en el chat, este es un momento medio crítico en la plataforma porque es cuando entramos en justamente la parte práctica y operativa, ¿no? Entonces, me gustaría escucharlos para quienes hayan visto los videos porque necesitamos definir la lista de personas usuarias. Quería aclarar dos cosas. En primer lugar, que el acceso a todas estas herramientas tecnológicas que nos facilita Planet y otras, estamos también en diálogo con algunos organismos internacionales como para poder presentar grupos de emprendedores que estarían haciendo uso de estas herramientas a las cuales se refería Andrés, no tiene costo. O sea, para los que participan de esta plataforma, o sea, tiene un costo, pero para los que participan acá las estamos dando gratuitamente, ¿no? Me parece importante aclarar esto porque imagino que a lo mejor les pueda generar cierta
cierto temor, ¿no? Como pasaría, pero como saben, es un emprendimiento promocional. Nosotros queremos tratar de facilitar el acceso de emprendedores en municipios y personas que están haciendo proyectos de vivienda social o vivienda adecuada. Entonces, por eso pusimos en línea esos videos para que ustedes los vean. Yo comparto mucho de lo que dice Andrés. Es muy distinto proyectar barrios en Europa o en países industrializados, donde normalmente inclusive la normativa demanda un enorme volumen de información con respecto a nuestras realidades, aunque también nuestras realidades son muy diversas. Es muy distinto un proyecto en una ciudad metropolitana que en una ciudad pequeña. Entonces, lo que quería era abrir un espacio a todos aquellos que quieran expresarse. Espero que hayan visto el video, y si no lo vieron, bueno, podrán intuir, en función de lo que comentaba Andrés, este tema, pero nos parece que es un punto crítico porque es donde vamos a entrar ahora en la práctica. Así que el que quiera nos levanta la mano. Sé que hay algunos que son colegas, profesores de otras universidades, y también nos interesa ese tema de la cuestión de cómo se enseñan todo este tipo de cosas, cuáles son las herramientas apropiadas, y creo que un poco está todo relacionado, ¿no? Entonces, Jesús, con mucho gusto te cedo la palabra porque tenía ganas de escucharte. Adelante. Ahora sí, gracias Fernando. Felicitaciones Andrés por esta exposición. Voy a retomar algo de lo que dijiste casi al concluir tu presentación sobre el hecho de que proyectar sin información es riesgoso. Y la verdad es que es un tema bastante crítico, porque en la mayoría de municipios, por ejemplo, de mi país, disponemos de muy poca información calificada. El índice de asentamientos informales en el sector en el que trabajamos con bastante interés es bastante alto. Voy a interrumpir mi participación para mejorar esto. Yo quería comentar lo que alcancé a escuchar de Jesús, ¿no? Como me parece que estaba haciendo un punto muy válido de la realidad, tanto de información en general y en particular para el armado de un proyecto, que me parece que es el tema central de Andrés. No es un tema menor, y quería decir dos cosas. Uno, quería enfatizar que nosotros sabemos que es muy difícil formular proyectos con escasez de información y que no se deben formular proyectos, ¿no? Creo que gran parte del fracaso de la vivienda social en nuestra región tiene que ver con proyectos intuidos, proyectos armados en función de la intuición del proyectista y las hipótesis de cuáles son las grandes decisiones, ¿no? Muchas veces no sabemos siquiera si el título de propiedad es el correcto. Nuestros catastros no funcionan bien, ¿no? Arrancando de eso solo. Entonces, en ese sentido, yo lo que quería decir es tres cosas. Uno, para no desalentarnos, saber que hoy la tecnología está cambiando mucho esto, ¿no? Se están hablando de los catastros multifinalitarios, cuestiones que yo me acuerdo cuando yo era joven y se empezaba a trabajar en temas catastrales que costaban millones de dólares. Hoy, a través de blockchain, de un montón de tecnologías, se empiezan a ser mucho más asequibles para los municipios, ¿no? Entonces, yo diría, no tengamos miedo, porque realmente el cambio tecnológico está permitiendo una mejora significativa en el acceso a los datos. Hay muchos datos libres. De hecho, para quienes estén trabajando en municipios y demás, o en proyectos de códigos, todos nuestros países, la Argentina, Bolivia, Colombia, seguro, ya tienen muchos ministerios que ponen información online de forma gratuita. Eso por una parte. En segundo lugar, quería volver a lo que conté al principio. Hay metodologías no tradicionales de planeación que se basan en la participación, que empiezan a generar otro volumen de datos que tal vez no las teníamos tan registradas, por lo menos del sector público. Uno, en general, siempre todas las metodologías participativas se las veía como del campo de lo social y no serias, por decir así, como para tomar decisiones. Hoy este paradigma está bastante en revisión. Yo hablé de la brújula, pero hay un montón de métodos a partir de los cuales se pueden validar información secundaria y se puede sobre todo cubrir nichos para evitar esta situación de inmovilización, ¿no? No puedo tomar decisión respecto de llevar adelante un proyecto habitacional porque me falta el dato de
mercado de preferencia de usuarios. Hoy con todas estas herramientas que las tenemos en nuestros teléfonos, ¿no? Hoy nuestros teléfonos son un generador de datos sobre la población impresionante. El tema es cómo accedemos y todavía tenemos esta brecha casi histórica entre cómo planeamos, cómo diseñamos y la irrupción de tecnología. Y en esto quiero enfatizar que mucho de lo que llamamos diseño inteligente tiene que ver con eso, ¿no? En cómo incorporamos la tecnología en nuestro campo. Así que esos eran los dos temas que estaba reaccionando al comentario de Jesús, pero te queremos dar chance, Jesús, antes si querés terminar de completar tu comentario, ¿no? Bueno, y si capaz que Jesús todavía no tiene resuelto, le damos chance. Creo que vos, Andrés, querías decir algo antes, ¿no? Pues está José también, pero deja que primero José haga el comentario y después a lo mejor responde a los dos. Dale, José. Buenas tardes. Ahí se escucha. Bueno, simplemente hacer corto y fortaleciendo lo que decían de lo que es la digitalización en cuanto a los municipios de Mercedes Corrientes. Estamos terminando de digitalizar con programas como AutoCAD o el QGIS para poder simplificar, hacer más dinámica el tráfico de la información. Creo que también eso contribuye a que los proyectos por ahí se puedan ir simplificando, sobre todo cuando hay muchos lugares de tierras fiscales y superposición de mensuras para prescripción. Eso hace que se dificulte un poco el esclarecimiento de los proyectos para presentarlo, como decían hoy, de determinar quién es el propietario de la tierra para poder avanzar con los proyectos que se lleven más adelante, que es la base de todo, ¿no? Muy bien, muy bien. Sí, es un gran avance. Sin duda es fundamental la cuestión catastral, así que nos alegramos mucho por parte de Mercedes. Andrés, si querés redondear, o Jesús, no sé, el que esté... Yo un poco agrego en lo que dijo José y en lo que dijo Jesús. También, si bien yo me refiero específicamente en la cuestión de escrituración con respecto a quién es el dueño, tener claro quién es el dueño de la tierra y que esa propiedad pueda ser usada, pueda ser transferida, pueda tener título perfecto, como dice, es una cuestión netamente jurídica. Y bien, como dice José, hay tierras que están por ser prescriptas, en el caso de la Argentina específicamente, y es un trámite que va más allá de la geometría del proyecto, que corre paralelo, porque tengo entendido y me consta, digamos, que esto no es un impedimento para la presentación y la realización de los proyectos, pero a la hora de entregar el título de propiedad a la persona, es ahí donde tal vez la cosa se complica. Pero eso es tiempo y eso es algo, digamos, que lo tenemos que tener en claro, que llegado el momento no se va a terminar de escriturar o se va a terminar de escriturar el lote de la persona, porque va a llevar 5, 10 años, 7 años aproximadamente en todo esto. Por eso, esta situación jurídica netamente no afecta el desarrollo del proyecto en tanto y en cuanto se pueda avanzar con los organismos de control, ¿sí? O sea, no es un impedimento en tanto de vuelta a quien se presente tenga claro, digamos, de que se puede desarrollar el proyecto y esto va por una vía paralela. Bueno, muy bien. Gracias, Andrés. Y si Jesús no resolvió el tema del micrófono, entonces ahora sí, ya no sé si alguien más quiere agregar, me da la impresión que no, le pasamos la palabra a Santiago Tomeo, así no nos extendemos en la noche de hoy. Adelante, Santiago. Bueno, para poner un poco en contexto, bueno, yo soy Santiago Tomeo, soy arquitecto, soy parte de un estudio de arquitectura que en esto hace ya más o menos un año y pico, estamos trabajando con una cooperativa de vivienda.
Entonces, toda la presentación de hoy va a ir a 3 aprendizajes que tuvimos respecto de situaciones tecnológicas de un estudio joven y una práctica joven respecto a una cooperativa de vivienda con experiencia en el territorio y con algunas situaciones ya establecidas. La primera cosa que quería comentar como muy corto era el tema de optimización de procesos y tecnologías. Es muy habitual cuando hablamos de tecnologías, ahora sobre todo lo comentaba Andrés, digamos, me mencionaba mucho, que haya como una especie de salto respecto de lo que se produce y lo que se espera. Nosotros, todo lo que les voy a contar, se los voy a contar en modo relato, porque fueron cosas que fueron pasando en el último tiempo. Cuando aparece la cooperativa, esta es una cooperativa de vivienda con 300 socios que está, digamos, pensando en entregar por lo menos un 10% de unidades respecto a los socios por año, con lo cual son 30 unidades por año. Cuando llegamos a este encargo, estaban en un déficit de 60 unidades, con lo cual había que meter un montón de energía y velocidad para salir del déficit. Con lo cual, se nos planteaba la posibilidad de experimentar con información de modelos BIM, maquetas virtuales, o sea, acelerar el proceso respecto de una práctica documental mucho más asertiva y moderna. Cuando llegamos a la cooperativa, con la práctica documental asertiva y moderna, nos encontramos que justamente lo esperado era diferente, que lo esperado era un proceso mucho más artesanal, mucho más de consulta, mucho más de ida y vuelta. Entonces, el primer aprendizaje que hicimos es que a veces las prácticas tecnológicas respecto a la documentación y optimización tienen que ver mucho con la cultura local y con la cultura de las instituciones en particular, y cómo a veces sus necesidades están articuladas respecto al intercambio. Nos pasaba, por ejemplo, que teníamos unas maquetas 3D buenísimas que se podíamos meter por adentro y demás. La gente no creía en la maqueta 3D, o sea, pensaba que era todo, digamos, virtual y que en definitiva todo era ajustable y que no verificaba. Y recién creyó en el proceso cuando hubo un plano impreso donde se podían medir las cosas y se podían anotar en las plantas algunas correcciones. Entonces, hay cierta situación respecto de que tiene que haber una creencia en la tecnología para que esta tecnología se pueda aplicar, y esta creencia va a depender necesariamente de la población objetivo. Un segundo aprendizaje que sí es llamativo fue cómo logramos o no logramos aplicar inteligencia artificial a la producción de prácticas proyectuales. Nosotros ya veníamos experimentando, ahí está el arquitecto haciendo comentarios, yo les había anticipado. Habíamos empezado a experimentar con inteligencia artificial para la implementación de distribución de plantas. Era algo que ya con el estudio estábamos haciendo, y en esta situación en particular, que había metros cuadrados para optimizar el máximo posible, era como una práctica interesante. Entonces empezamos a experimentar con Plan Finder, que es una aplicación que permite, a partir de los bordes del envolvente de un edificio definido y el núcleo, hacer distribución de plantas optimizando al máximo. Lo que nos empezó a pasar es que optimizamos las plantas, y el problema de la práctica era que en definitiva la cooperativa necesitaba menos tipos de modelos de planta para que sean más homogéneas y para que todos los socios cooperativos pudiesen tener unidades similares, para que entonces los pagos de las cuotas y de los aportes sean similares. Entonces ahí nos llevó a una segunda situación de que a veces estas prácticas tecnológicas tienen que ver con algunas necesidades de mercado que no siempre se aplican a la necesidad del actor social que está construyendo hábitat, sobre todo cuando esto se resuelve con cooperativas o con agrupaciones de personas que requieren de alguna manera un cierto estado de equidad respecto a lo que se entrega. Una segunda cosa que pasó respecto a esto fue las prácticas innovadoras o experimentales respecto a la forma de resolver. Esto lo habíamos charlado con Fernando anteriormente. Nosotros llegamos a la cooperativa porque el problema fue que hubo, digamos, diferentes grupos de arquitectos y demás proponiendo situaciones innovadoras respecto a la forma tipológica o al uso de materiales, que generó edificios carísimos o muy complicados de implementar. Eso fue lo que al final generó el gap de las entregas de unidades. Entonces hay que tener como un respeto muy, muy grande o una responsabilidad profesional muy grande respecto de que, si bien a veces se permiten prácticas innovadoras, no se puede aplicar toda la innovación a todos los problemas. Entonces hay que entender cuáles son las prácticas que verdaderamente tienen un producido que tiene sentido respecto de lo que es la demanda. Bueno, se salió.
Lo que les comentaba en definitiva era esta situación respecto de que no toda la innovación termina siendo positiva y que nuestra experimentación respecto a la innovación fue que algunas situaciones tenían sentido y otras había que tener mucho cuidado y mucho respeto de la implementación. Por último, acá va a aparecer el arquitecto, puede ser, una situación que nos llamó mucho la atención. Cuando finalmente logramos entender cómo era la lógica de aplicación y la lógica de la cooperativa un día nos cita y nos habla de una serie de problemas, que muchos de los que Andrés citaba recién, de situaciones respecto del control de los procesos, del control de los pagos, del control de los contratistas. La cooperativa nos propone entonces co-crear una aplicación en la cual se pueda de alguna forma generar estas situaciones de control. En la actualidad, llamativamente, porque no es algo que normalmente haría un estudio de arquitectura con una cooperativa, estamos empezando a experimentar ciertos módulos de gestión de una aplicación. Algunos ahora están en modo prueba con algunas aplicaciones de Google, otros estamos empezando a programar, para estos 5 módulos, que son las 5 necesidades que ellos tenían más complicadas, que eran lograr hacer una búsqueda de lotes eficiente con los socios cooperativos. Hay un grupo de 30 personas buscando lotes, con lo cual había que unificar los criterios. Luego, el tema de gestión de compras. También había otro grupo de cooperativistas haciendo compras, pero no había como una gestión integral respecto de comparativa de presupuestos y demás. Entonces, se está armando como un espacio virtual donde se pueda compartir información. Y los últimos 3 módulos, el de control de obra, control de contratistas y avance de documentación, tienen que ver con el control efectivo de la obra. Les había pasado muchas veces que tenían el contrato en papel y después se perdían los contratos, entonces no se sabía hasta qué punto había injerencia de cada contratista, o el control de los avances y certificación de obra eran medio crípticos porque dependían de profesionales que a veces iban y a veces no iban a la obra. Y finalmente, cuando hacía falta documentación específica para hacer compras, había, digamos, diferentes modelos. De la primera vez que lo vieron, de la segunda vez que lo ajustaron, de la tercera vez que hablaron para hacer un ajuste. Entonces, esto tendría a unificar la información para que cualquier persona de la cooperativa pueda operar sobre esta situación, de tener la información disponible y que sea universal. Lo que nos llamó la atención de esta experiencia es que no fue una experiencia que nosotros hayamos generado de per se. Si bien nos interesaba la cuestión tecnológica, fue una necesidad planteada directamente por los socios. Entonces ahora estamos en una etapa en la cual estamos tratando de que los 300 socios cooperativos con una edad promedio entre 55 y 60 años, o sea, son todas personas, digamos, que ya están terminando, digamos, su etapa laboral, puedan implementar estas tecnologías para, digamos, la gestión inteligente. Por eso es que nos parecía sugerente el tema de inteligencia colectiva. O sea, cómo, más allá de la inteligencia artificial y de las tecnologías en sí, lo que en realidad más va a aportar a estos procesos es la inteligencia colectiva, poder agrupar las diferentes experiencias y gestionar inteligentemente los recursos humanos y los recursos de tiempo y económicos de cada grupo humano a fin de llegar a la construcción. Hasta ahora viene funcionando bien, es una prueba, el módulo piloto de búsqueda de lotes lo registró, digamos, con bastante satisfacción, bastantes lotes sin repetición, que era como el problema que tenían, que mucha gente buscaba los mismos lotes. Y ahora estamos empezando a implementar el módulo de gestión de compras para empezar a hacer acopios, en el cual la lógica del módulo lo está diseñando la cooperativa. O sea, digamos, termina quedando en manos del estudio solamente la parte de programar, pero no la parte de pensar la lógica. Así que esos fueron los 3 aprendizajes hasta ahora. Como no se vio la diapositiva, lo voy a repasar. Digamos, primero, la optimización de procesos y tecnologías respecto de lo producido y lo esperado para que la información que se produzca tenga sentido para la persona que la recibe. En segunda instancia, cómo las inteligencias artificiales pueden ayudar o no, dependiendo de cuáles son las necesidades del comitente, y la responsabilidad profesional intensa respecto de las innovaciones formales y las innovaciones constructivas, siempre entendiendo que lo más importante es resolver un hábitat digno y al mismo tiempo asequible y que se pueda mantener en el tiempo. Y finalmente esta situación de inteligencia colectiva como aplicación. Pero fue interesante validar la experiencia de
poder empezar a ver cómo la tecnología per se no resuelve absolutamente nada y cómo empezó a resolver la tecnología una vez que la asociamos muy fuertemente al actor social. Entender cuáles son las necesidades y a partir de ahí entender qué partes de qué tecnologías se podían ofrecer que sean compatibles. Con lo cual, no es que la tecnología sea la respuesta a nada, sino que termina siendo una herramienta más o menos útil si se entiende más o menos cuáles son los parámetros generales. Gracias, Santiago. Creo que es muy ilustrativa la presentación, creo que invita a pensar no solo en el impacto de las tecnologías, como decíamos antes, en este caso aplicado a una cooperativa, sino también cómo esto está cambiando el paradigma de la vivienda social también, ¿no? Porque seguramente no empieza a incorporar cuestiones de racionalización, de optimización, seguramente todo esto, desde la búsqueda de lotes hasta la compra de materiales, tiene consecuencias económicas, ¿no? Donde empiezan a conseguir economías de escala y demás. Yo quería dar chance si hubiera preguntas, comentarios ahora en el caso de Santiago. Si no, ya entraríamos en el último bloque de la noche, digamos. No sé si vos, José Agustín, te quedó de antes o querías decir algo también. No, quedó de antes, pero muy enriquecedor la cuestión, digamos, de inteligencia artificial, la cuestión de programas que podría simplificar un poco lo que es, y por ahí se conectan con lo que decía un poco yo, el tema de la eficiencia del tiempo y de evitar por ahí contraproducente, algunos efectos contraproducentes, lo que es la cuestión de los papeles, de los trámites, de por ahí las transferencias bancarias, de simplificarlo eso, que por ahí genera un costo que, por ejemplo, en nuestro caso de Mercedes, en los proyectos que tenemos, está un poco demorado por esas cuestiones. Burocracia se demoró un poco. En otro proyecto tenemos de urbanización de Renavap, debido a que, bueno, los fondos por ahí, sumado a la cuestión gubernamental, bueno, por ahí la cuestión programática de los programas que se pueden aplicar sería de muy buena utilización para hacer más eficiente la cuestión tiempo, ¿no? Gracias, José Agustín. Yo tengo dos preguntas para vos, Santiago. La primera está relacionada a la conversación anterior respecto a lo que decía Andrés, ¿no? Andrés decía, y un poco Jesús iba en la misma línea, el volumen de información para hacer un proyecto es tan grande que es muy difícil usar herramientas como las que figuran en el video, y él sugería un poco el Excel, ¿no? Como que el Excel resuelve otras cuestiones. Yo te haría a vos la misma pregunta, ¿no? Estas aplicaciones que vos contás de los distintos módulos, ¿en cuánto suman con respecto a un Excel que seguramente la cooperativa tenía? Esa sería una primera pregunta. Y la segunda, ya que te hago dos, tiene que ver con una pregunta bien de arquitectos, que es, ¿en cuánto vos sentís que la sistematización en las herramientas de proyectual o las herramientas de dibujo, básicamente, incide en las tipologías, ¿no? Quería volver a esta cuestión de las tipologías. ¿En cuánto te está condicionando las tipologías y en cuánto a libertad vos ves o innovación? Buenísimo. Voy por la primera. En este caso es un caso medio paradigmático porque son 300 socios que los 300 tienen de alguna forma voz y voto en los procesos. Entonces, ¿qué pasaba? Había un montón de Excel y un montón de documentos, pero el problema es que no siempre los 300 tenían acceso a toda la información. Entonces se hace la plataforma para de alguna forma democratizar la información, pero por supuesto, si fuesen comitentes más chicos o una experiencia de menos gente, con menos implementación, pero con los datos ordenados, serviría del mismo modo. O sea, no es una dificultad de la plataforma, sino una dificultad del acceso a la información y el ordenamiento de los datos. Entonces ahí estoy, digamos, en todo de acuerdo con lo que decía Andrés, es un tema de tenerlo organizado, de poder visualizarlo. Respecto al tema tecnológico y de representación, a nosotros nos pasó algo que fue llamativo, que es los lotes que la cooperativa había adquirido ya tenían unas normas urbanísticas que eran bastante precisas respecto de unos retiros de frente y etcétera, lo que generaba que en realidad el modelado de los edificios ya respondiesen a estas normas urbanísticas.
Sí es cierto que el uso de herramientas sin un sentido un poco más plástico de la situación proyectual limita muchísimo, porque hace que los proyectos sean todos parecidos, aparte porque las herramientas están pensadas en la lógica del framing, o sea, una lógica más americana del armado en seco. Entonces, cuando uno lo lleva a una lógica latinoamericana del mampuesto, no funcionan de la misma forma. Y arman proyectos bastante similares, con lo cual hay una limitación tecnológica respecto a la representación que debe ser salvada con entender muy bien la herramienta, o sea, poder utilizarla con precisión y no atándose a lo que la herramienta ofrece. Es un poco lo que pasaba en los primeros años del CAD, cuando todos los proyectos eran ortogonales, porque el CAD hacía líneas derechitas. O sea, es lo mismo, pero con una herramienta con un poco más digamos, de desarrollo en volumen. Perfecto, no, está muy claro. Les pedimos encarecidamente que completen la plataforma, el esquema para inscribir los proyectos por una parte. Por el otro lado también está, yo ahora le voy a pasar a Mariela como para que ella haga el cierre más preciso, diría, de lo que tienen que completar. Pero sí decirles, como mencionaba al principio, ¿no?, del encuentro, estamos llegando justo, estamos promediando. Nosotros venimos con mucho entusiasmo a completar porque creemos que la plataforma es una gran oportunidad de incubar proyectos y que esos proyectos se puedan ser certificados. Ustedes saben la importancia de tener un proyecto certificado. No es lo mismo tener una idea de proyecto a un proyecto donde se pueda complementar con todos los elementos que hace a la posibilidad de un financiamiento. Es muy difícil financiar una idea, pero cuando ya una idea tiene una estructura de proyecto, está mucho más próxima a un financiamiento, ¿no? Y todos los que trabajamos en urbanismo y en vivienda sabemos que es así. Entonces, sabemos que también es muy difícil de tomar cierta disciplina de incorporar un proyecto, pero los queremos animar a hacerlo, ¿no? Porque estamos contentos con la cantidad que tenemos, pero creemos que llega el momento donde, en la medida que los podamos formalizar y podamos tener este diálogo como hemos tenido la semana pasada, va a enriquecer mucho, ¿no? Eso por una parte. Y por la otra parte, decirles también que estén atentos a todos los videos. Obviamente, en todo este proceso, nosotros creemos que no hay mayor aprendizaje que el hacer, ¿no? Y de hecho, todo lo que hemos invitado es personas que han hecho cosas y que en el hacer es donde es la mejor maestría, ¿no? No hay maestría que podamos tomar que no implique el hecho de que yo aprendí haciendo. Entonces, estén atentos a también, Mariela en la semana, ahora les va a contar, sigue subiendo videos, tenemos ya preparado hasta el final del proyecto todos los videos. Entonces, traten de disciplinarse, de ver el video antes para poder aprovechar más este espacio, ¿no? Para poder realmente sacar el jugo a los que exponen y recomendar que en el fondo esta es una comunidad de práctica, ¿no? Es una comunidad en la cual aprendemos entre todos y lo que cada uno va produciendo va teniendo un impacto y una incidencia directa, ¿no? Yo te quería dar chance a vos, Andrés, si querés sumar algo respecto a la discusión de los dos temas, ¿no? Porque siempre tener un abogado es importante. No, hay un comentario que le venía haciendo a Fernando ahí respecto de algo que se dijo durante la presentación de Andrés y que tiene que ver con atención también como condición de inicio en no construir derechos adquiridos a quien no es titular de dominio de un fondo, digamos, del atraso que tiene la Argentina, a pesar de que ya hace casi 16 años que tenemos una ley nacional de catastro. Es una ley que, si bien es competencia, el catastro es competencia provincial, ya ha sido adherida por 14 provincias y, digamos, tiene normas de buenas prácticas en cuanto justamente a lo que tiene que ver con la definición de la cosa transmisible. El inmueble es una cosa y esa poligonal de límites que lo compone la determina un agrimensor matriculado. En algunas provincias todavía algunos ingenieros en minas, como Catamarca, pero no digo porque son las competencias profesionales de las que también hablaba Andrés. No, me preocupaba el hecho de que el municipio a veces con una presentación, una simple presentación, y pasado también estas etapas de
regularización dominial, hay veces ha generado circunstancias de conflictos cuando hay previsado de planos o cuando no hay una adecuada comprensión por procesos, digamos, de prescripción adquisitiva o de posesiones irregulares o de turbación de la posesión, y es un tema que tenemos que del Estado, digamos, conducir con mucho cuidado para evitar que el día de mañana el Estado, digamos, como persona esencialmente moral, construya, digamos, en sí mismo una irregularidad o eventualmente debe indemnizar por daños y perjuicios, digamos, como título de arranque. Nada más que eso, cortito. No, buenísimo. Gracias. Bueno, está ahora José Agustín y también Daniela Herrera. Le damos la palabra. No, en Comodoro Rivadavia, en Chubut, nosotros tenemos sectores y tenemos el caso de lotes fundos sirvientes, porque no hay levantamientos mineros. Hay sectores que para hacer la regularización dominial, en la mensura, se tiene que dejar previsto el tema de esto, porque no hay levantamientos mineros. Sobre todo en zona norte de Comodoro Rivadavia, tenemos yacimientos mineros, que no es lo mismo que yacimientos de petróleo, ¿no? Nah, quería hacer esa aclaración porque tenemos esos inconvenientes o esas particularidades, ¿no? No, buenísimo que lo hagas, Daniela. Un poco la idea es adentrarnos en ese tipo de complejidad, ¿no? De distintas regiones. Nosotros como grupo siempre tenemos profesionales como acá el doctor Maje a mi costado, que... Ya me doctoreó, viste que... Pero bueno, viste que los abogados son doctores. Pero la idea es trabajar todos estos temas, la diferencia, por ejemplo, entre Mercedes y Comodoro, en una instancia paralela, ¿sí? Nosotros los viernes los reservamos para todas las que son discusiones de los videos y del contenido académico de la plataforma, y los jueves a la misma hora, a las 6 de la tarde, los vamos dedicando a encuentros. Lo que pasa es que muchas veces son muchos proyectos, tratamos de elegir grupos más chicos como para poder dar suficiente tiempo a cada uno, ¿no? Entonces los vamos... Claro, no, precisamente, sí, está bien. El caso de estudio nuestro en Comodoro Rivadavia, en zona sur, no tiene pozos petroleros, pero zona norte de Comodoro Rivadavia, o sea, para que ustedes se grafiquen desde donde se cayó la ruta, ahora se fracturó la ruta 3, hacia el norte es todo yacimientos petroleros. Entonces ahí tenemos sectores de regularización dominial, Granjas del Faro, que es el caso más preciso, en los cuales nosotros ya tenemos gente viviendo, y hay una compañía petrolera que es dueña del subsuelo. Nosotros tenemos que regularizar la gente que vive, pero con la condición de que en la mensura dice que son lotes fundos sirvientes. ¿Eso qué quiere decir? Que cuando la empresa quiera seguir produciendo, está esa cuestión de que nosotros tenemos que... Bueno, es una dinámica muy distinta a las problemáticas que se pueden ver. Sí, lo que pasa es que ahí tenés la lógica en otros lugares, ¿no? de los superficiarios. Quería comentarlo para que no... Claro, el superficiario mantiene, digamos, el dueño de la superficie, y la regularización no puede, digamos, la compañía petrolera no puede impedir la regularización. Lo que sí hay seguramente situaciones de conflicto ambiental o algunas cuestiones que tienen que ver con estos fundos, que son fundos sirvientes, pero el titular de dominio no pierde el dominio, sino que está afectado por una imposición que tiene que ver con la política pública, y por eso se da, digamos, que esos terrenos sean afectados a usos petroleros o de otro tipo, puede ser uso minero, donde la renta es de tercera. Pero bueno, es un temazo, ese en sí mismo es un temazo también para charlar. Sí, gracias, Daniela. Gracias a ustedes. Y otra cuestión, que también justo mañana tenemos un taller de participación ciudadana que estamos haciendo en el barrio de los CRLab, que también eso, estaban hablando de participación ciudadana, y nosotros lo tenemos como una pata muy fuerte, eso, la parte de la participación ciudadana, valga la redundancia, y también todo lo que es lo técnico, lo duro, los datos duros. Bueno, eso también. Justo que estaban hablando del tema de participación, nosotros
es nuestro sustento, es nuestro andamiaje para generar el plan urbano ambiental de Comodoro, que lo estamos desarrollando. Perfecto, perfecto. Bueno, que vaya todo bien en esa instancia. Fernando, no sé si vos querés decir algo más, si no estamos. No, nada más, nomás de desearles las buenas noches a todos y nos estamos viendo la semana que viene. Bárbaro. Chao. Buenas noches.